gracias. Nos encontramos en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Parlamento Nacional, donde en breve se va a dar inicio a la sesión solemne por el centenario de nacimiento del ex senador y fundador del Partido Popular Cristiano, Ernesto Alayza Grundy. En esta actividad participan parlamentarios de diversas bancadas políticas, así como el presidente del Parlamento Nacional, Víctor Isla Rojas. Debemos señalar que esta actividad es organizada por la comisión a cargo del congresista Alberto Bengolea, quien tiene los preparativos de conmemoración del centenario de nacimiento del ex legislador. Debemos señalar que el ex senador Ernesto Alayza nació un 18 de octubre de 1912 en el matrimonio compuesto por Francisco Alayza Pazoldán y doña Ernestina Grundy de Alayza. Tiene como antepasado directo al prócer de la independencia, Hipólito Unanue. Debemos señalar que Ernesto Alayza se graduó de abogado en el año 1937 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue catedrático de la Universidad Católica del Perú en 1954. Veamos el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias. Palabras de bienvenida del congresista Alberto Bengolea Delgado, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de homenaje a los ex senadores Ernesto Alayza Grundy y Mario Polar Ugarteche. Señor presidente del Congreso, señor Víctor Isla, colegas congresistas,
Doctor Luis Bedoya Reyes, presidente fundador del Partido Popular Cristiano. Doctor Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano. Doctora Lourdes Flores, integrantes de la familia Alayza, dirigentes y militantes del PPC, amigos en general. Es para la Comisión Especial Multipartidaria por el centenario del nacimiento de los ex senadores Ernesto Alayza Grundi y Mario Polar Ugarteche, que me honro en presidir. Un placer contar con todos ustedes y darles la bienvenida al Congreso de la República, hoy que conmemoramos los 100 años del nacimiento de Ernesto Alayza Grundi, una persona Ernesto Alayza Grundi fue una persona ejemplar, fue un político que marcó un camino, no solamente por la lucidez de sus ideas, sino fundamentalmente por la vigorosidad con que nos enseñó con su ejemplo. Tuvo una biografía política, por cierto, muy nutrida. Fue 2 veces candidato a la vicepresidencia de la República, fue además senador de la República en 2 ocasiones, fundador y líder de la democracia cristiana, fundador y presidente del Partido Popular Cristiano, fue constituyente, vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1978 y en ella responsable principal del capítulo de Economía que se consagró en la Constitución del 79 y por tanto uno de los principales responsables de lo que hoy entendemos en el Perú como economía social de mercado. Cuando se me ha preguntado a propósito del aniversario de cuál debiera ser, o cuando se me ha preguntado con qué me quedaría yo para recordar la figura de Ernesto Alayza y fundamentalmente lo que fue su aporte a las ideas políticas del Perú en el siglo XX, yo he respondido tal vez subjetivamente que me quedo con la economía social de mercado. Hoy día en el Perú todos estamos de acuerdo que parte del auge económico o parte del despegue económico que el Perú está viviendo es a partir de comprender, más allá de los diferentes gobiernos que han pasado, que hay grandes líneas macroeconómicas que debemos mantener. Ellas tributarias de las ideas de la economía social de mercado, consagradas y aceptadas en el Perú precisamente a partir de aquella Constitución de 1979 que tuvieron en Ernesto Alayza a su principal propulsor. Ernesto Alayza, a partir de sus ideas socialcristianas, comprendió, al hablar de economía, que era fundamental pensar en el impulso creativo y en la libertad de los seres humanos, pero libertad a partir de la responsabilidad. Esa responsabilidad que a partir de las ideas socialcristianas implica poner en el centro del pensamiento al ser humano. Y entendió que esta propuesta económica era, por cierto, superior a aquella que piensa que la economía debe ser absolutamente manejada desde el Estado, que ya había fracasado por aquella época, y aquella que pensaba más bien que la economía debía ser absolutamente libre en el mercado, que fracasaría, como vimos, tiempo después. Han sido las ideas económicas que defendió Ernesto Alayza las que terminaron de contribuir con lo que estamos viviendo hoy en temas macroeconómicos en el Perú, y creo que de esa manera debiéramos recordarlo. Su aporte en ese sentido fue fundamental y quisiera hoy recordarlo de esa manera. Porque, por cierto, se puede decir muchas cosas más de Ernesto Alayza, pero hoy habrá otras personas, algunas, por cierto, mucho más autorizadas, que nos recordarán la enorme calidad humana de Ernesto Alayza Grundi, sin duda alguna. Yo quisiera entonces, para cerrar estas palabras de bienvenida, más bien prestar mi voz para que hable a través mío el otro homenajeado de nuestra comisión, don Mario Polar Ugarteche, quien compartió vida política con Alayza, porque ambos compartieron su recorrido en la democracia cristiana, en el PPC, los 2 fueron constituyentes, senadores, estuvieron tan íntimamente ligados que no solamente nacieron el mismo año, sino que además su último periodo como senador Ernesto Alayza lo cumplió a propósito del fallecimiento de Mario Polar, de quien era accesitario. Y con esto quiero cerrar entonces, porque una vez a Mario Polar le preguntaron por Ernesto Alayza Grundi, así que con eso quiero cerrar. Mario Polar dijo lo siguiente: puedo dar testimonio sobre Ernesto, por eso puedo asegurar que no solo es capaz y lúcido y sereno, sino también y fundamentalmente limpio de corazón. Su talento y su paciencia le han creado un justo prestigio que no ha sido empañado por la vanidad, la emulación o la envidia. Acepta sus dones como un deber
y por disciplina los aplica sin alardes ni vanidades a los propósitos a los que ha vivido consagrado. Virtuoso, espontáneo, es un trabajador terco y empecinado. Si me preguntan qué es fundamentalmente Ernesto Alaiza, yo no diría que es un jurisconsulto, aunque lo es, ni un político, a pesar de sus largos años de acertada actividad partidaria. Diría que Ernesto es esencialmente un moralista. Actúa por sentido del deber y acepta responsabilidades y fracasos con tranquilidad de cristiano. Creo que él, como Kant, el filósofo de Königsberg, durmió sobre la piedra milagrosa y soñó que la vida era placer, pero al despertar descubrió que la vida era deber, esencialmente deber. Bienvenidos todos al Congreso de la República. Gracias. Palabras de la congresista Marta Chávez Cosío, miembro de la Comisión Especial Multipartidaria de homenaje a los ex senadores Ernesto Alaiza Grundi y Mario Polar Ugarteche. Buenas tardes. Mi saludo a las distinguidas personalidades que nos acompañan y a las señoras y señores que están aquí presentes. Ernesto Alaiza nació en 1912. En la fecha cumplimos un siglo de su nacimiento. Él estudió en La Recoleta, en San Marcos, en la Universidad Católica. Fue abogado y político, dirigente de la Acción Católica Peruana y fundador de la democracia cristiana. Su vocación política venía quizás de su sentimiento del deber ético, de su convicción religiosa respecto de cuya defensa no tuvo timidez alguna, mostrando en todo momento su firme adhesión a la doctrina social de la Iglesia. Sus preocupaciones públicas estuvieron siempre dirigidas hacia las leyes en favor de la economía y de la educación. Conoció la administración pública así como la empresa privada. Antes de dedicarse a la política, fue director general de Hacienda entre 1943 y 1947. Hizo carrera en la administración privada, como decía, en el ámbito de la empresa, pues que en el ejercicio de su profesión, entre 1949 y 1973, fue durante 24 años funcionario de la Cerro de Pasco Corporation. Fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente en 1978 y 1979. Entre 1980 y 1985, senador y ministro de Justicia durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, cuyo centenario acabamos de recordar igualmente hace muy poco. Fue la de Alaiza Grundi una generación política a la que desafiaron los cambios abismales que el Perú conoció en esas décadas. El país cuyo gobierno se vieron forzados a dejar en 1968 por la dictadura militar no fue el mismo que encontraron en 1980 al regresar al gobierno de la nación. Los de esa generación fueron hombres de una gran decencia personal, pero se vieron confrontados desde su temprana y primera gestión política por realidades desafiantes de la década de los 60. Un mundo marcado por el comunismo y una demanda por reformas que le cerraron el paso. Un país incomunicado donde la migración masiva a las ciudades planteaba ya un problema de proporciones inmanejables al que la receta internacional de entonces quería dar solución con la quimera de un desarrollo económico protegido, de una reforma agraria supuestamente liberadora, con un papel decisivo para el Estado en el desarrollo, una quimera. 2 décadas después, esa misma generación política se vería nuevamente confrontada por un país que le exigía desandar lo andado para liberar esta vez a la economía, al pueblo, de la camisa de fuerza en que aquellas quimeras se habían convertido. Ernesto Alaiza y quienes lo acompañaban habían sido puestos antes a prueba, muy tempranamente, por el dilema que marcaría su vida política. Tuvieron que apartarse de la democracia cristiana que habían contribuido a fundar y de su líder político Héctor Cornejo Chávez para crear un nuevo partido que expresara sus convicciones políticas sociales en el marco de una economía libre de mercado. Menudo desafío al que tuvo que hacer frente esa generación, el duro aprendizaje de que las rectas intenciones no son todo en el gobierno, que también cuentan los poderes que hoy llamamos fácticos, entonces nuevos y extraños, los medios de comunicación, la realidad virtual, la posmodernidad política, donde no importa solo lo que las cosas son, sino también lo que parecen.
que el terrorismo existe y tiene causas ideológicas, políticas y no solo económicas o sociales, que hay límites a los que el Estado puede hacer en el gobierno de la economía, que es indispensable la reforma del propio Estado para modernizarlo, reinsertarlo en la globalización y devolverlo a las realidades locales al mismo tiempo. Y con la misma decencia con que ellos comenzaron, anduvieron el camino de regreso. No todo el camino quizás, no les tocó ver el Perú de hoy, no llegarían como tampoco nosotros, quién sabe, a la tierra prometida. Pero importa que la dirección sea la correcta. Y hace falta valor esencial para desandar lo andado y emprender el regreso cuando se llega a comprender que mucho antes que las ideas importa un pueblo esperanzado y agradecido. Gracias, don Ernesto Alaiza Grundi, por el buen ejemplo que fue su vida, más allá de las diferencias de orden político. Gracias. Palabras del congresista Tomás Zamudio Briceño, miembro de la Comisión Especial Multipartidaria de homenaje a los ex senadores Ernesto Alaiza Grundi y Mario Polar Ugarteche. Señor presidente del Congreso, colegas congresistas, doctor Luis Bedoya Reyes, señores y señoras. El día de hoy celebramos el centenario del nacimiento del fundador del Partido Popular Cristiano, don Ernesto Alaiza Grundi. Tuvo una fructífera labor profesional y política en beneficio de nuestra nación, fundador del Partido Demócrata Cristiano en 1956 y 10 años más adelante, fundador del Partido Popular Cristiano. Don Ernesto Alaiza Grundi fue un destacado ministro de Justicia en el segundo periodo del presidente Fernando Belaúnde Terry, elegido también senador y quien en la Asamblea Constituyente de 1978 y 1979 sustentó el régimen económico defendiendo la tesis de la economía social de mercado, introducida en aquella Carta Magna. Ernesto Alaiza Grundi fue el primer presidente del PPC. Sobre Alaiza Grundi, debo decir que me une a este ilustre pepecista una misma preocupación, el de la fijación de los límites de la propiedad para frenar el latifundismo en el Perú. Me explico. Alaiza Grundi presidió la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda establecida en 1956 por el premier Pedro Beltrán Espantoso, determinando que no solo había que redistribuir la tierra, sino también que debería señalarse un tope máximo de 250 hectáreas en la costa y viendo la misma dimensión en los terrenos de secano. Sirve esta ceremonia, estimado doctor Alberto Bengolea Delgado, presidente de la Comisión de Homenaje a Mario Polar Ugarteche, quien es paisano nuestro, y Ernesto Alaiza Grundi, políticos que con independencia y diferencias ideológicas y políticas adecentaron la política peruana. Quiero rendir mi más sentido homenaje a estos destacados políticos peruanos. Muchísimas gracias. Palabras del congresista Gustavo Rondón Fudinaga, miembro de la Comisión Especial Multipartidaria de homenaje a los ex senadores Ernesto Alaiza Grundi y Mario Polar Ugarteche. Con el buenos días a todos los seres humanos de este recinto glorioso, histórico, como es el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Mis primeras palabras son de una confesión. Tengo que confesar que tengo un sismo interno grado 8 en la escala de la emoción. Y es que no podía ser menos ante la presencia de patriarcas,
de la democracia en el país, de gente que ha hecho historia, la ha hecho, la sigue haciendo. Y quiero decir en estas primeras palabras un pensamiento que dice que todo lo que nosotros estamos buscando también nos busca a nosotros, y que si nos quedamos un ratito quietos, nos encontrará, nos alcanzará, nos impregnará. Y hoy nos alcanza, vive entre nosotros ese patriarca de la democracia del Perú llamado doctor Ernesto Alaiza Grundy, y que seguro, así como ahora están ustedes sentados aquí, seguro que él está viviendo entre nosotros y nos está escuchando y nos está observando. Es bastante difícil hablar en 5 o 3 minutos de un ser humano que fue grande para el país, mucho más difícil si no se tuvo la oportunidad de conocerle, pero sin embargo es muy fácil cuando a través de otros y de su propia historia puedes encontrar en un solo ser inteligencia, trabajo, sabiduría, amor por el Perú. La gloria de los hombres se ha de medir siempre por los medios de cómo se han sentido para obtenerla. Queridos amigos y colegas, en esta oportunidad queremos recordar a un destacado político en sus 100 años de natalicio, para la gloria del Estado peruano. Ernesto Alaiza Grundy, destacado político que, como muchos, estuvo en este recinto cuando fue elegido segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente del 78. Queremos recordar, colegas, con unas breves palabras, su biografía política y su enseñanza. Pero al hablar de mi cuasi coterráneo, ya que su familia tiene origen arequipeño con los Pasoldán y Ureta, recordamos que muchos de los grandes tribunos del Estado han provenido de mi tierra. Así que es correcto mencionar los orígenes de dichas familias, de mucha prosapia en Arequipa y que han jugado un papel fundamental tanto en la Ciudad Blanca como en Lima, en el campo de las letras, la historia, la geografía, la diplomacia. Precisamente queremos recordar que Ernesto Alaiza Grundy nace en la ciudad de Londres un 18 de octubre de 1912, que sus padres fueron Francisco Alaiza y Pasoldán y su madre Ernestina Grundy Gaitán, de ilustre y bien conformada familia limeña. Inicia sus primeros estudios en La Recoleta y luego estudiaría letras y se graduaría en la Universidad Mayor de San Marcos y en la ex Pontificia Universidad Católica del Perú. Se graduó de abogado en el año 1937. ¿Cómo no recordar a José Luis Bustamante Rivero, Víctor Andrés Belaúnde, personajes que ocuparon altos puestos en organismos como las Naciones Unidas? No podemos dejar de mencionar que este y otros destacados tribunos como Luis Alberto Sánchez, que ocuparía la palestra de nuestra política nacional, donde hicieron sentir sus ideas otros católicos de la derecha como el doctor Alaiza, es que funda por eso el Partido Demócrata Cristiano. El doctor Ernesto Alaiza Grundy fue uno de los más destacados dirigentes al tutelar la Acción Católica Peruana, en la cual expone profundas convicciones católicas. En un Estado que comenzaba a oponerse ideológicamente con ideas como la marxista y que fue mal utilizada por algunos y que buscaron más réditos políticos que contribuir al desarrollo de este Estado en formación, surge la figura del doctor Ernesto Alaiza Grundy.
En el año 55 se consolidan ideas político-sociales de un grupo de católicos y luchadores de esas ideas. Y hay que dejar constancia que en algún momento don Ernesto habló que si el hombre es un animal político, éste tiene que vivir para la política y no de la política, porque lo que estas biografías de ilustres tribunos, especialmente la del doctor Alaiza, nos enseñan que debemos seguir esta premisa y no buscar el lucro, sino la vocación de servir. Cuando los políticos están al servicio del pueblo, este es el anhelo de millones de personas que buscan que este Parlamento vuelva a tener tributos de la talla de Alaiza y donde los discursos den cátedra a los que recién se inician en la vida política, donde nosotros debemos vivir para la política, mas no de la política. En el año 62, junto con Acción Popular y obviamente PPC, gobiernan, y es allí donde después también aparece la figura insigne y que tenemos el grato sentimiento de gozar de él, el doctor Luis Bedoya Reyes, para quien yo personalmente le doy mi admiración personal. Es así que cuando llega la dictadura velasquista y el maltrato a las instituciones con un discurso populista de izquierda, Alaiza y otros tomaron una posición crítica cuando se les permitió. Es por ello que los grandes partidos que se habían convertido como PPC, Acción Popular, tomaron vigencia como nunca, también frente a partidos de grandes mayorías como el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis Alberto Sánchez. Por ello, es bueno recordar que también hay que trabajar fuerte para borrar esas viejas mañas de la colonia, la envidia, la lucha de pugnas por prescindir los poderes del Estado. Y es por ello que este homenaje al doctor Alaiza indudablemente debe marcar un hito en esta vida democrática del país. Quiero terminar estas breves palabras diciendo: la vida política del doctor Alaiza sirve de ejemplo a las nuevas juventudes que desean cambiar las cosas en nuestra patria. Hoy tenemos en la presencia un sobrino nieto que está de regidor, el regidor más joven en mi querido municipio provincial de Arequipa, el señor Ricardo Grundi, aquí presente. Quiero remarcar que el doctor Alaiza presidió el Instituto José Faustino Sánchez Carrión, que es cuna de generaciones del Partido Popular Cristiano, especialmente en Lima, y es así que un 15 de mayo del 2001 fallece este gran político en nuestra ciudad, dejando tras de sí un ejemplo de vida como los demás tribunos mencionados anteriormente. Solo quiero dejarles esta frase: el valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Honor y gloria a don Ernesto Alaiza Grundi. Muchas gracias. Palabras del congresista Mauricio Mulder Bedoya, secretario de la Comisión Especial Multipartidaria de Homenaje a los ex senadores Ernesto Alaiza Grundi y Mario Polar Ugarteche. Permítame, en primer lugar, expresar el saludo de mi partido
a la familia del senador Alayza Grundi, aquí presente, la numerosa familia que siempre ha tenido una presencia sustantiva en la política, en el arte, en la cultura de nuestra patria, y que siguen representando la gran estirpe que don Ernesto, el senador Alayza Grundi, nos dejara. Permítanme también expresar mi saludo a nombre de mi partido a los militantes y dirigentes del Partido Popular Cristiano aquí presentes, en especial a su presidente y fundador, el doctor Luis Bedoya Reyes, que, como bien ha dicho el congresista Rondón, es figura egregia y sustantiva de nuestra política y por lo tanto también es hombre que permanentemente debe ser homenajeado por todos los que nos dedicamos a la política. Y hago extensivo también el saludo a su secretario general, a Raúl Castro, y a mi querida compañera y amiga de la universidad y gran política, Lourdes Flores, aquí presente. Y yo quiero poner solo de relieve ese aspecto de Ernesto Alayza Grundi, que como aquí se ha señalado ha sido un hombre universal, el aspecto del hombre político, el aspecto del hombre partidario, del que fundó un partido político, apostó en el Perú fundar un partido político y que además se mantuvo leal a sus principios socialcristianos desde que se introdujo en la vida política, en la época de Bustamante, y que acudió al llamado de una asamblea constituyente como la de 1978, que representó justamente la salida del encuentro democrático de todos los partidos que se habían enfrentado a la dictadura del general Velasco y que habían mantenido los principios sustantivos en un estado en el que en ese momento predicaba discursos antipartidos, discursos antidemocráticos y denostaba permanentemente a través de los medios de comunicación que controlaba de todo aquel que tuviera una apuesta hacia un partido político. Esa resistencia que tuvieron los partidos políticos democráticos fructificó en el contrato social de la Constitución de 1979. Y esa fortaleza democrática llevó a que cuando un grupo de constituyentes importantes, con una votación más o menos consolidada, le propusieron al doctor Luis Bedoya Reyes votar por él para cerrarle el paso a Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Bedoya Reyes y sus principales líderes, Ernesto Alayza Grundi y Polar Ugarteche, tuvieron la hidalguía de respetar el voto del pueblo y decir que no, que ellos, como Partido Popular Cristiano, consideraban que Haya de la Torre tenía que ser el presidente de la Constituyente y Ernesto Alayza Grundi fue su vicepresidente y fue un estupendo manejo democrático de uno de los más grandes ejemplos de democracia y de entendimiento que ha habido en nuestra patria al mando de preclaros políticos como son los que hoy estamos homenajeando. Y por eso ese episodio de la política ha venido graficando en los últimos años lo que es la apuesta por mantener partidos políticos en el Perú. Yo escucho permanentemente a los consabidos opinólogos mencionar lo que deben hacer los partidos políticos. Pero yo pienso que los opinólogos, antes de emitir cualquier tipo de juicio con relación a los partidos políticos, lo que debieran hacer es militar en uno. Porque militar en un partido político en el Perú ya es una apuesta, sin duda, en favor de la democracia, y es una apuesta muy difícil, porque se recibe el estigma, se recibe siempre la puya. Y no es fácil defender ideas y principios sobre la base de ideologías cimentadas, y no sobre caudillismos. Y el Partido Popular Cristiano es un partido democrático que ha sabido mantener durante más de 40 años esa persistencia en la política. Y por eso yo le tengo el respeto que le tengo, como a cualquier otro partido, de los mal llamados partidos tradicionales, pero que en el fondo sí tienen la tradición de apostar por la democracia partidaria. Porque las sociedades democráticas se asientan en partidos democráticos
no en individualismos independentistas que al final no hacen sino supeditar siempre el interés particular sobre el interés general. La apuesta por una ideología presente en el debate, como se ha mencionado aquí, que fue y que es la ideología social cristiana y que está presente en el debate permanente y cotidiano de hoy con los parlamentarios, nuestros colegas pepecistas, indica que siempre el camino de fortalecer a los partidos políticos y de fortalecer el debate ideológico es un camino que todos los peruanos debieran seguir. Hoy, que muchos reclaman que sean los partidos políticos los que enfrenten justamente el fenómeno terrorista o el lenguaje extremista que algunos tienen. Sí, esa es la tarea de los partidos políticos. Pero cuando quienes las exigen han pregonado discursos antipartido durante tantos años y han buscado minar con leyes y con presiones para que haya todo tipo de normas las estructuras de esos partidos políticos, ahora le piden a los partidos políticos que sean los parapetos de la democracia frente al extremismo. Y aún así lo vamos a hacer. Y aún así partidos políticos democráticos como el Partido Popular Cristiano estamos seguros que tendrá esa posición sólida y firme en defensa de los principios democráticos, porque la biografía de un partido se defiende justamente con la consecuencia en sus actos. Y el Partido Popular Cristiano podrá decir siempre que es un partido democrático y que cuando hubo dictaduras en el Perú se enfrentó a ellas y cuando hubo democracia estuvo consolidando esa democracia, y por ahí viene mi respeto. Y una de las esencias sustantivas de los partidos políticos y sobre todo de las nuevas generaciones es tener maestros en qué reflejarse. Y Ernesto Olaiza Grundy tiene la condición de maestro de la juventud. Es maestro de su familia. Yo recuerdo el año 73, cuando ingresé a la universidad, había uno de los hijos de Ernesto que está aquí presente, que era dirigente, y en esas polémicas de salón cerrado de más de 500 personas, emitía discursos en defensa del pensamiento social cristiano, el año 73, en la Universidad Católica. Eso es persistencia partidaria. Y por lo tanto, el relieve de tener a una figura como Ernesto Olaiza Grundy para poder justamente homenajearla, es lo que no me llevó en ningún momento a dudar de la propuesta que me hiciera Alberto Bengolea de integrar esta comisión. Creo que es el trabajo que nos corresponde a las nuevas generaciones de la política, respaldar la biografía de los grandes políticos, porque ellos deben ser nuestro ejemplo. Ser como ellos debe ser el objetivo de todos los políticos que hoy estamos discurriendo por la vida del Perú. Muchas gracias. Presentación de video sobre la vida y aporte del ex senador Ernesto Olaiza Grundy.